Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, que nuestra Madre Santísima lo siga guiando por el camino de la santidad. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 5 de marzo 2021. Primera lectura, Génesis 37, versículo 3 en adelante. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio Mateo 21, versículo 33 en adelante. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon.
Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos. Hoy vemos, queridos hermanos, en la primera lectura, el Salmo y el Evangelio que se conectan de una manera muy preciosa. ¿Por qué se conectan en este día de una manera muy bonita? Porque en la primera lectura se nos habla de José, el hijo de Jacob, el hijo más menor, el soñador. Ya todos conocemos la historia de José, bueno, la mayoría. Ya vimos cómo fue tirado en un pozo y después fue vendido como esclavo a unos mercaderes. Los mercaderes se lo llevan a Egipto como esclavo, lo venden allá. Después el Salmo nos habla de cómo José llega a ser administrador del faraón. Y después el Evangelio nos dice cómo Jesús cuenta la parábola de este dueño de una huerta de uvas, un viñedo, donde lo alquila a unas personas y estas personas matan a sus criados. Cuando él va con este dueño, manda a sus criados a pedir lo que le toca por pago. Matan a los criados y al último dice, voy a mandar a mi hijo, a ver si sí lo van a respetar. Dice que matan a su hijo también. Entonces, hermanos, la historia de José, el personaje de José, se asimila mucho a la vida de Jesús, al personaje de Jesús. Vemos cómo Jacob manda a José. Le dice, Jacob, tus hermanos andan en tal lugar y te voy a mandar para que los acompañes. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre Dios, nuestro Padre Dios, manda a su Hijo también. Lo manda al mundo a salvarnos. Ahora, después dicen, fíjense cómo dicen los hermanos cuando ven que viene José. Dicen, ahí viene el soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Y fíjense cómo Jesús en la parábola dice que cuando los trabajadores del viñedo o a los que se los había alquilado dicen, ahí viene el hijo del dueño, matémoslo porque este es el heredero. Y matando al hijo, pues ya el padre no nos va a poder cobrar nada. Entonces ven cómo estas dos historias están muy conectadas la una con la otra. Después vemos que le dan muerte a José. Sus mismos hermanos, su misma familia, su misma sangre le dan muerte. Lo tiran a un pozo. ¿Qué hacen con Jesús? Cuenta la historia, aunque no está en la Biblia, que Jesús cuando estuvo en el calabozo, después de haber sido aprehendido, arrestado, dicen que Jesús estuvo en un pozo muy profundo.
donde ponían a los prisioneros con más crímenes, sin luz, en un pozo muy hondo, atado de cadenas. Fue cuando ahí pasó la noche Jesús del jueves en la noche. Y también vemos cómo tiran a un pozo a José. Después fíjense cómo venden a José por 25 monedas de plata. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo vendió Judas por 30 monedas de plata. Ahora, ¿qué pasa con José? José nunca se quejó, José nunca se defendió, José nunca trató de huir, José nunca trató de pelear, de decir, hey, ¿por qué me están haciendo esto? Esto es una injusticia. Jesús tampoco se defendió, Jesús tampoco se quejó, Jesús tampoco trató de huir de la muerte. Jesús tampoco trató de huir de la cruz. José se humilló ante sus hermanos, ante el faraón, y fue puesto en uno de los lugares más altos que existió en ese tiempo. Egipto en ese tiempo era un poder mundial, era la nación más poderosa de ese tiempo. Y José llegó a ser la mano derecha del faraón. Así también Jesús se humilló ante nosotros los hombres, ante aquellos que lo crucificaron, y ahora llegó a ser y está sentado a la derecha del Padre. Y para terminar, José al último viene perdonando a sus hermanos y viene salvando a toda su familia, a toda su descendencia, y los trae a vivir a Egipto. ¿Y que Jesús qué hace? Después de ser humillado, crucificado, golpeado, escupido, Jesús nos salva, Jesús nos da vida eterna, Jesús nos perdona, Jesús nos da misericordia. Hermanos, los invito a que cuando reflexionemos sobre la vida de José, el soñador, el hijo de Jacob, nos acordemos de Jesús. Nos acordemos cómo Jesús también se humilló. Jesús, el que todos despreciaron, el que todos hicieron a un lado, el que todos golpearon y crucificaron en una cruz, al último nos terminó salvando. Y salvó a toda la multitud, salvó al mundo entero, salvó aún a muchos de esos que lo crucificaron, que se convirtieron después. Está el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, que fue uno de esos también que apoyaba la muerte de Cristo. Sin embargo, después fue rescatado del pecado por Cristo nuestro Señor. Qué hermosa historia, hermanos, hermanas, la de José. Aprendamos de su humildad, aprendamos de su pequeñez, aprendamos de cómo se dejó maltratar, cómo se dejó al punto de casi matar, se dejó vender, se humilló y después fue exaltado, fue elevado hasta uno de los lugares más altos de ese tiempo. El Señor también nos invita a nosotros humillarnos, dejarnos maltratar por otros si es necesario. Y un día Dios nos va a levantar, un día Dios nos va a exaltar. Porque hace unos días atrás el Evangelio decía, el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Dios te bendiga, hermano, hermana, que tengas un bonito viernes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, ayúdanos a ser como tú, como José, humillarnos ante los demás cuando nos traten mal. Déjanos humillar por los demás cuando haya esa oportunidad. Ayúdanos a quedarnos callados cuando alguien nos ofende.
Ayúdanos a buscar la humildad como si buscáramos un tesoro muy grande. Porque solamente a través de la humildad, Señor, podemos llegar a ti. Es tan difícil, Señor, dejarnos humillar, dejarnos ofender por los demás, hasta el punto como José, que lo quisieron matar. Pero tú nos das esa virtud. Tú nos ayudas, Señor, nos das esa gracia para poder dar la otra mejilla cuando nos ofenden. El que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. El que quiera ser más grande, que se haga el servidor de los demás. Quiero servirte, Señor, a través de mi hermano. Quiero servirte, Señor, en los demás. Quiero humillarme, Señor, ante mi hermano. Y así tú un día me levantarás. Así como nos dice tu palabra, Señor, el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Qué tan difícil es, Señor, ser humilde. A veces estamos llenos de orgullo. A veces estamos llenos, Señor, de vanagloria y de tantas cosas que nos mete el enemigo. Señor, ayúdanos a anhelar ser humildes como tú, como José. Ayúdanos a anhelar ser pequeños y servidores de los demás. Quiero servirte, Señor, a través de mi hermano. Quiero servirte, Señor, en los demás. Quiero humillarme, Señor, ante mi hermano. Y así tú un día me levantarás.